Continuando con el estudio de las series de Fourier, en esta oportunidad vamos a analizar lo que es una función de rango medio o funciones definidas en semi-intervalos y el teorema de las series de Fourier, que nos va a decir cuál es la relación que existe entre la serie de Fourier de una función y la misma función, ¿no? Entonces, empecemos. Nosotros hemos estudiado las series de Fourier para funciones definidas en intervalos simétricos de menos L a L, ¿no? Definidas en intervalos simétricos de menos LL hacia los reales. Muchas veces, puede ser necesario, puede ser interesante estudiar funciones, estudiar la serie de Fourier, aproximar la función mediante polinomios trigonométricos de una función definida solamente en el intervalo de 0 a L, o semi-intervalo también se dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es extender esta función definida en un semi-intervalo o en un intervalo 0 a L a una función definida en todo el intervalo menos L a L, ¿no? Esto yo lo puedo hacer, esta extensión yo puedo hacerla, ¿no? Esta extensión yo puedo hacerla esencialmente de tres maneras. Esencialmente de tres maneras. Una extensión de f a una función par, una extensión de f a una función impar, o una extensión de f como una copia de sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros ahora? Si tenemos una función definida en un intervalo de 0 a L, esas también se llaman funciones definidas en semi-intervalos o funciones de rango medio, ¿no? Queremos extender la función a una función definida en un intervalo menos L a L para poder estudiar su serie de Fourier. Recordemos que como función definida en el intervalo simétrico menos LL, también la pensamos como una función periódica en toda la recta, periódica de periodo 2L, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer esto en estas tres formas. Entonces, primero, la primera forma de hacer esto es extendiendo la función a una función par, ¿sí? Es decir, yo tengo una función definida en un semi-intervalo, ¿no? Tengo una función definida en un semi-intervalo, ¿sí? Y lo que quiero hacer es extenderla a todo el intervalo simétrico, en este intervalo. La primera forma es haciendo una extensión a una función par, es decir, si yo considero el eje Y, lo que hacemos es una copia de esta función simétrica respecto del eje Y. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente se define la nueva función, se define la nueva función tal y como era en el intervalo de 0 a L, es decir, define una nueva función f como la misma función que teníamos en el intervalo de 0 a L. Y en donde quiero extender, la defino como la función f de menos x, ¿no? Es decir, digamos que yo tengo acá un valor, menos x si quiere, ¿no? Entonces, ¿quién es su inverso aditivo? Es x, o viceversa. Tengo x y ¿quién es su inverso aditivo? Menos x, ¿no? Entonces yo quiero que este valor se repita acá. Entonces, f de menos x va a tener que ser igual a f de x, ¿no? Y ya está con eso. Por ejemplo, ¿no? Si yo defino acá la función x cubo más x cuadrado menos 1, definida en el intervalo 0, 1, ¿sí? Que vendría a ser esta parte de acá.
¿cómo hago la extensión a una función par? Bueno, defino la función en esta parte como la misma función, pero en vez de poner x pongo menos x. Entonces, menos x al cubo más menos x cuadrado menos 1. Y tengo la extensión, ¿no? Esta es la primera forma, ¿de acuerdo? Una extensión a una función par. También puedo hacer la extensión a una función impar. Entonces, tengo la función f, ¿no? Tengo la función f. Quiero extenderla a una función impar. ¿Cómo es una función impar? Es una función simétrica respecto del origen. Es decir, si yo agarro este puntito y uno con el origen, ¿no? Entonces, a este otro extremo tendría que aparecer el otro valor de la función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá. En esta parte la función la defino como es, ¿no? F de x es f de x nomás. Y en el intervalo de menos L a 0, lo que hago es lo siguiente. Digamos, si yo tengo x, su inverso aditivo es menos x y viceversa, ¿no? Entonces, a este valor le corresponde este punto, f de x, ¿no? Yo quiero su reflexión respecto del origen en el intervalo menos L a L. Es decir, ¿qué le voy a dar a la función en menos x? Le voy a dar el mismo valor que f de x, pero su inverso aditivo. Es decir, menos f de x, ¿no? Entonces, eso es lo que le hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo la función x cubo más x cuadrado menos 1. ¿Cómo obtengo su extensión impar? Bueno, en vez de x pongo menos x, ¿no? Menos f de menos. En vez de x pongo menos x, entonces menos x cubo menos x cuadrado. Y toda esa expresión la multiplico por menos. Entonces, menos x cubo menos x al cuadrado y menos 1 por menos más 1, ¿no? Con lo cual obtengo la extensión impar de la función, ¿no? En general, recordemos que no necesito realmente la extensión así de forma analítica, escribirla, porque cuando yo tengo una función par o impar, la serie de Fourier, es una serie solamente de cosenos en el caso par y solamente de senos en el caso impar. Y los coeficientes en estos casos, ¿no? Se calculan solo con la información de la función en el intervalo 0 a L, o sea, en el semi-intervalo, ¿no? Es decir, no necesito conocer explícitamente cómo es la función en el otro pedazo. Basta con lo que yo tengo, ¿no? Pero en la cabeza lo que yo tengo que tener en cuenta es que si estoy haciendo una extensión par o impar, ¿no? Bueno, otra forma es haciendo una copia de f, ¿no? Una copia de sí misma. Por supuesto que la copia de f la vamos a hacer mediante una traslación izquierda, ¿no? La traslación izquierda en general se escribe de esta manera, ¿no? Es bastante simple eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo nuevamente la función f, quiero hacer una traslación de una unidad hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, le sumo esa cantidad a la variable x, ¿no? Le sumo esa cantidad a la variable x. Entonces, en vez de x, x más 1 al cuadrado, más x más 1 al cubo, menos x. Y me da la copia de f a la izquierda. Si quisiera una copia a la derecha, entonces en vez de poner más L, pongo menos L. Y eso es una traslación derecha, ¿no? Bueno, eso es un poquito de cálculo.
Veamos un ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo. Vamos a considerar la función seno, evaluada o definida en el intervalo de 0 a pi, ¿no? Entonces, es una función de rango medio, ¿no? Por ejemplo, aquí. La función seno definida de 0 a pi, ¿no? De 0 a pi. Estoy pensando solamente así. Si la quiero pensar como una función par, la estaría pensando de esta manera, ¿no? Entre menos pi y 0 defino la función como 0 menos x, ¿no? Y si quisiera verla como una función impar, pues vendría a ser la función menos seno de menos x. Seno de menos x sale el signo, menos por menos más, es la misma función seno, ¿no? Es la misma función seno. Veamos qué pasa si pienso a la función como una función par, es decir, considero su extensión a una función par. Bueno, en este caso, como la pienso como una función par, considero a f como una función par, entonces su serie de Fourier será pues una serie solamente de cosenos, ¿no? Y L obviamente sería pi. Bueno, entonces calculamos los coeficientes, ¿no? Bueno, a sub 0 sería 2 partido por pi, la integral de 0 a pi. Acá, para calcular los coeficientes para una función par, recordemos que solamente veo la función definida en el semi-intervalo 0 a L, ¿no? Lo que pasa en el otro lado se repite y ahí aparece este 2 de forma natural. Ya tenemos las formulitas para eso, ¿no? Bueno, entonces, tendría sub 0, sería 2 partido por L, la integral de 0 a L de la función. La integral del seno es coseno, ¿no? Evaluado entre 0 y pi. En pi sería menos 1 por menos más 1. Y en 0 sería 1. Que con este menos sería menos 1. Y sumado sería 2. Entonces sería 2. Todo esto sería igual a 2 y tendría 4 partido por pi. ¿De acuerdo? Ahora, a sub n. Otra vez. 2 partido por pi o 2 partido por L, la integral de 0 a L de la función por el coseno de n pi x partido por L. Pero recordemos que L para nosotros es pi, ¿no? Entonces, con eso en mente tenemos esta expresión. Es la integral de seno por coseno. Por identidades trigonométricas tenemos que seno de alfa por coseno de beta es seno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta, ¿no? Por identidades trigonométricas, ¿sí? Bueno, al final este 2 lo puedo sacar, se va a ir con este 2, ¿no? Este 2 y este 2 se van. Y me queda una integral del seno. La integral del seno es coseno. Hay una constante acá, que sería 1 más n. Entonces, partido por la constante. ¿De acuerdo? Esta integral del mismo modo. Entonces, a sub n sería precisamente esta expresión, ¿no? La integral del seno menos coseno, ahí aparece este menos, ¿sí? Evaluado de 0 a pi. Recordemos que coseno de múltiplos de pi es menos 1 al múltiplo, ¿no? Entonces, evaluando la integral tendríamos evaluado en pi menos 1 a la 1 más n, evaluado en 0, coseno de 0 es 1, entonces menos 1 a la 1 más n menos 1 partido por 1 más n. Más esta expresión ahora evaluada entre pi y 0, menos 1 a la 1 menos n menos 1 partido por 1 menos n, ¿no? Bueno, ahora, notemos lo siguiente. Si el exponente de este menos 1 fuese par, si fuese par,
esto sería 1. Y 1 menos 1 sería 0. Si el exponente fuese par, 1 menos 1 a una potencia par es 1 menos 1, 0. Pero 1 menos n va a ser par si es que n es impar. Si n es impar, 1 menos n es par. Es decir, cuando n es impar, ¿no? Cuando n es impar, toda esta expresión se hace 0. ¿No? Si n es impar, más 1, par, 1 menos 1, 0. Lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, todos los coeficientes pares se mueren, ¿no? ¿Qué pasa con los coeficientes? ¿Qué pasa con los coeficientes pares? Si n es par, más 1 será impar, menos 1 a una potencia impar es menos 1, menos 1 menos 1 sería menos 2. Entonces, cuando n es par, lo de arriba es constante igual a menos 2, que por este menos sería más 2, y haciendo algunas operaciones podemos obtener lo siguiente, ¿no? Esta sería la serie de Fourier, ¿sí? El a sub n solamente para par, ¿no? Solamente para par, n estoy trabajando como 2k, ¿sí? Solamente para pares, coseno de n par 2k por x, ¿no? Y esta sería la serie de Fourier de f, ¿no? Podemos ver cómo es que va funcionando esta serie de Fourier. Por ejemplo, aquí introducimos a la serie de Fourier, ¿no? Para diferentes valores, ¿no? El primer término es 2pi, como ya hemos visto, es 1. Aquí. El primer término es una serie de cosenos, el primer término es 2 partido por pi. Cuando k es 1, por ejemplo, sería 4 partido por pi por 2 al cuadrado menos 1, 1 partido por eso, coseno de 2x, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, veamos acá. Para n igual a 1, hemos dicho. Para n igual a 2, para n igual a 3, 4, 5, 6. Fíjense la velocidad de la convergencia, ¿no? Al principio tengo 2 partido por pi. 2 partido por pi es una recta, no es una buena aproximación, ¿sí? Pero a partir de eso, para los siguientes valores, ¿no? Es una excelente aproximación. Hay una convergencia muy rápida de la curva, ¿no? Ahí. ¿Perdón? Los términos también van creciendo acá, ¿no? Se van reproduciendo ahí. Bueno. Entonces, cuando yo tengo una función de rango medio, puedo, es decir, una función definida en un semi-intervalo, puedo extenderla. Primero una función par, si me conviene, y si no me conviene, puedo hacerlo una función impar. Por ejemplo, la extensión a una función impar del seno, como habíamos dicho, es la misma función seno, ¿no? Es la misma función seno. Entonces, eh, eh, si yo hago una extensión de f, ya no par, sino impar, es la misma función seno. Recordemos que las series de Fourier es un intento de aproximar la función a partir de funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué sería mejor que aproximar la función seno con una función trigonométrica? Debería ser la función seno. Y precisamente se puede probar que para todo n, ¿no? Que para todos los n's, ¿sí? B sub n siempre es 0 a partir del 2, B sub 2, B sub 3, B sub 4, todos son iguales a 0, y que B sub 1 es 1, ¿sí? B sub 1 es 1. Entonces, la serie de Fourier
¿no? La serie de Fourier se reduce simplemente a la función seno, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una tareita bastante simple que uno lo puede hacer inmediatamente, ¿no? Bueno, veamos ahora, vamos avanzando hacia el teorema de las series de Fourier. Entonces, necesitamos determinar bajo qué condiciones va a funcionar el teorema de las series de Fourier, ¿sí? La idea en esencia, como hemos visto, la idea en esencia, como habíamos visto, es que la idea en esencia es que la serie de Fourier se aproxime a la función, converja a la función, ¿de acuerdo? Entonces, las condiciones que vamos a imponer para que la función pueda ser aproximada mediante series de Fourier es la siguiente. Vamos a considerar funciones eh, continuas, excepto en un conjunto finito de puntos. Es decir, vamos a trabajar con funciones que sean continuas, excepto en algunos puntitos. Vamos a trabajar con funciones que sean continuas, una función continua geométricamente es una curva sin saltos, ¿no? Y cuando aparece una discontinuidad, hay un salto, ¿no? Esto es una discontinuidad. Hay diferentes tipos de discontinuidades, ¿no? Pueden aparecer discontinuidades en donde en el punto de discontinuidad la función se vuelva bastante loca, o que cerca del punto de discontinuidad la función tome un comportamiento asintótico, ¿no? Las funciones que nos interesan a nosotros son funciones que admiten discontinuidades, pero estas discontinuidades no son de ese tipo, sino son discontinuidades en las cuales los límites laterales de las funciones puedan llegar a existir, ¿no? Entonces, funciones continuas excepto en un conjunto finito de puntos, pero en estos puntos tienen que existir los límites laterales. Tienen que existir los límites laterales, ¿no? Funciones de estas características se denominan funciones seccionalmente continuas, ¿sí? Funciones seccionalmente continuas. Como de costumbre, estamos pensando en funciones que sean además periódicas de periodo 2L. Nosotros en general siempre estudiamos la función en el intervalo menos L a L, ¿no? Pero siempre la pensábamos como una función en toda la recta, periódica en toda la recta de periodo 2L, porque se va haciendo copias de la misma función a lo largo de toda la recta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, bajo estas condiciones y algunas más, podemos enunciar el teorema de las series de Fourier. Entonces, yo tengo una función f seccionalmente continua periódica de periodo 2L, ¿no? Seccionalmente continua que tiene una cantidad finita de discontinuidades en cualquier intervalo cerrado, ¿sí? Y estas discontinuidades son discontinuidades de modo que los límites laterales existen, ¿no? Son discontinuidades de modo que los límites laterales existan. Supongamos además que la función f es derivable, ¿sí? Y su derivada tiene las mismas características, ¿no? Que es ser semicontinua, ¿no? Periódica y de periodo 2L en el intervalo menos L a L. Bajo estas condiciones, el teorema de las series de Fourier me dice que la serie de Fourier, ¿no? Es decir, la serie, ¿no? La serie, voy a escribir mejor. La serie de Fourier en el punto X es exactamente igual al punto medio entre los límites laterales. Recordemos que la serie de Fourier es una serie, es un límite, ¿no?
Entonces estamos viendo la convergencia. Lo que me dice el teorema de las series de Fourier es muy fuerte, ¿no? Me dice que la serie va a converger siempre y va a converger al punto medio de los límites laterales. ¿De acuerdo? Entonces, notemos lo siguiente. En los puntos de continuidad, que son la mayoría, en los puntos de continuidad, ¿no? En los puntos de continuidad, pues los límites laterales son iguales, ¿no? Es más, si hay continuidad, son iguales a la función evaluada en el punto. Entonces, en los puntos de continuidad, la serie de Fourier coincide exactamente con la función f, ¿no? Coincide exactamente con la función f. Esto lo podemos ver en los ejemplos que hemos analizado con anterioridad. Por ejemplo, hemos estudiado la función escalón, ¿no? Primero es 0 y luego es 1. En cualquier punto de continuidad, por ejemplo acá, ¿sí? La función es continua, la serie se va acercando, ¿no? Y va convergiendo al mismo valor, ¿no? Va convergiendo a la misma función. Donde la función es continua, la serie converge a la función, ¿no? Rápidamente. ¿Sí? Aquí, otro punto de continuidad, la serie va convergiendo ahí. Pero en los puntos de discontinuidad, por ejemplo, aquí el 0 es un punto de discontinuidad porque hay un salto, ¿sí? Hay un salto, pero existen los límites laterales. El límite por la derecha será 1 y el límite por la izquierda será 0, ¿no? ¿A dónde converge? ¿A dónde converge la serie de Fourier? Pues converge al punto medio entre estos dos valores, ¿no? Entre esos dos valores, ¿no? Entonces, en los puntos de continuidad de la función, en los puntos de continuidad de la función, la serie converge exactamente a la función f, ¿no? En los puntos de continuidad, la serie converge exactamente a la función f. En los puntos de discontinuidad, al punto medio entre los límites laterales. Veamos un ejemplo más. Esto se había dejado como ejercicio para que lo resuelvan. Les voy a pasar apuntes para ver esta parte, pero básicamente lo que quiero es la serie de Fourier. Vas a considerar la función que es 0 de menos 1 a 0 y x cuadrado de 0 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos algo así. Entonces, la función es 0, ¿no? La función es 0 entre menos 1 y 0. Y de 0 a 1 es x cuadrado, una parábola, ¿no? Entonces es una función definida entre menos L y L, entre menos 1 y 1, en un intervalo simétrico. Nosotros siempre pensamos a la función como periódica en toda la recta, o sea que se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, ¿no? En ese sentido, si bien dentro del intervalo menos 1 a 1 la función es continua, en el extremo, ¿no? En el extremo, ¿sí? Hay una discontinuidad, ¿no? Si bien acá la función es continua, ¿no? Dentro del intervalo menos 1, 1, en el borde, pues tenemos una discontinuidad, ¿de acuerdo? Entonces, la serie de Fourier de esta función se la puede calcular y es igual a esto, ¿no? Veamos cómo trabaja la serie de Fourier. Veamos cómo van trabajando la serie de Fourier. Entonces, eh, vamos a empezar en... la primera aproximación, por supuesto, es un sexto, ¿no? La primera aproximación es un sexto. Y después sumas de senos y cosenos, ¿no? La primera aproximación, eh, es una constante, ¿no? Es un número, algo así, ¿no? Por supuesto que es una mala aproximación, es la primera aproximación,
¿no? A partir de eso es que vamos, ¿no? Primera aproximación, segunda aproximación, siguiente, 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 siguiente. Y observemos lo siguiente, ¿no? Y observemos lo siguiente. En los puntos de continuidad, por ejemplo, acá tengo un punto de continuidad, ¿no? Usar otro color. En los puntos de continuidad, ¿no? La serie converge a la función, tal y como nos decía el teorema de las series de Fourier. Pero en los puntos de discontinuidad, por ejemplo, el 1 es un punto de discontinuidad con límites laterales, izquierdo igual a 1, ¿no? Límite lateral de izquierdo igual a 1, límite lateral derecho igual a 0, ¿no? Entonces la serie lo que hace es, en ese punto de discontinuidad, va convergiendo, pero no va convergiendo ni al límite de arriba, ¿no? Aquí se va aproximando. Si vemos a la izquierda, se va aproximando al 1. Por abajo se va aproximando al 0, ¿no? Pero en el límite, ¿sí? No se aproxima a ninguno de los dos. Se aproxima al punto medio. Punto medio será 0,5 en este caso. ¿Verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, si analizamos en el punto 1, ¿no? Si analizamos en el punto 1, la función, como dijimos, es una función periódica en toda la recta que obtiene discontinuidad en el punto 1. Entonces, la serie de Fourier convergerá pues al punto medio de los límites laterales, que sería un medio, ¿no? Entonces, la serie de Fourier evaluada en 1, la serie de Fourier evaluada en 1, ¿sí? ¿Cómo sería? Si x es 1, sería coseno de múltiplos de pi y seno de múltiplos de pi. El seno es 0, ¿sí? Y el coseno es 1. Aquí hay una expresión que nos falta. La serie es así. Esa es la serie, ¿sí? Entonces, coseno de múltiplos de pi es menos 1 a la n, por este menos 1 a la n que tengo otra vez ahí. Entonces, lo que me quedaría es lo siguiente, ¿no? Me quedaría que la serie de Fourier es igual a esto, igual a un medio, ¿no? Despejando, puedo despejar un medio menos un sexto. Pi cuadrado y 2 son constantes, entonces salen de la serie y pi cuadrado va a multiplicar y 2 va a dividir. Entonces puedo demostrar fácilmente que pi cuadrado partido por 6 es igual a la serie de la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales, ¿no? Una expresión para pi bastante conocida, ¿no? Que se la puede obtener a partir de estas series de Fourier, ¿no? Por ejemplo, si analizamos la serie en el punto 0, ¿no? Si analizamos la serie en el punto 0, el punto 0 es un punto de continuidad, ¿no? La función es continua en el 0, ¿sí? Entonces, si la función es continua en el 0, los límites laterales todos son iguales a la función, y la función era igual a 0, ¿no? Entonces, la serie de Fourier es exactamente igual a 0. Si yo evalúo la serie de Fourier en 0, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces me quedaría esta expresión como la serie de Fourier, ¿no? Que la puedo escribir de esta manera. Y eso sería igual a 0. Nuevamente, despejando, ¿sí? Un sexto lo puedo pasar acá. Y haciendo operaciones algebraicas puedo demostrar que pi cuadrado partido por 12 es precisamente, se puede escribir como esta serie de acá,
Eso es como algunas aplicaciones de las series de Fourier, ¿no? Algunas aplicaciones a teoría de series, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de estas ideas se pueden encarar, se pueden obtener otras expresiones para pi, otras expresiones clásicas para pi, simplemente analizando la serie de Fourier de algunas funciones relativamente sencillas. Bueno, muchas gracias.